Señor presidente, Recibamos con un aplauso a nuestro invitado, cuya conferencia llevará el nombre de Ciudad de México, la gran transformación urbana. Con ustedes, el licenciado Chertorivsky. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas, poquitas, todas. Buenos días. Me da realmente muchísimo gusto estar aquí. Acudo ante la invitación del señor presidente y sobre todo uno de sus vicepresidentes, el vicepresidente más joven, mi colega Tunguy, que mucho de lo que voy a platicar aquí además pues refiere a lo que juntos estamos tratando de realizar. Saludo a queridos y admirados amigos de ingenieros, algunos de ellos con los que tuve la oportunidad de colaborar directo con ellos o con sus hijos. Hemos trabajado juntos. No podría olvidar, por ejemplo, cuando estando yo dirigiendo Diconsa, esta empresa que se encarga de llevar los bienes básicos a las comunidades rurales, pues me tocaba vivir en Tabasco durante las inundaciones y en un recorrido que estamos haciendo en helicóptero con el jefe de la zona naval, de repente nos avisan que en Chiapas se había caído toda una montaña que tapaba un río y que si no se hacía algo inmediatamente o con el tiempo, todo Villahermosa iba a desaparecer prácticamente. Y ahí el ingeniero Laris, con todo el equipo de CFE y con un gran equipo de ingenieros, creo que hicieron una de las proezas más importantes de la ingeniería de emergencia que se tenga memoria. Con muchos ingenieros civiles he tenido la oportunidad de dialogar, de escuchar, pero sobre todo de aprender a lo largo de mi vida profesional. Así que verdaderamente estar con ustedes, señor presidente, es para mí un privilegio. Sobre todo tratándose de este grupo que se reúne los lunes, hablar de prospectiva, pues me parece una cosa fundamental y crucial. Cuando pensaba ante la invitación del presidente y mi colega, el ingeniero Tunguy, qué platicar esta mañana con ustedes, pero sobre todo cómo invitarlos a iniciar un diálogo y una reflexión que nos permita pensar en la prospectiva de nuestra Ciudad de México. Se me ocurría que más que hacerles una presentación, quería yo pues trazarles una idea, una conceptualización de la ciudad de hoy, pero sobre todo la ciudad en las próximas décadas. Y junto con ello presentarles un proyecto que queremos y creemos que puede ser una de las grandes oportunidades para el futuro de nuestra ciudad y con ello dar el banderazo de salida a recibir las opiniones y el conocimiento de este gremio tan importante para nuestro país. Y digo tan importante porque en serio no se puede uno imaginar la historia del agua en el país, la historia de la luz en el país, la historia de las comunicaciones, de nuestras carreteras, si no pensamos en
los ingenieros civiles. Por eso creo que desde otros gremios y desde otras trincheras tenemos que voltear a ver siempre, o tenemos que escuchar y ver lo que están pensando nuestros ingenieros civiles. Así que la mañana de hoy la veo como una oportunidad de escuchar, de aprender y de continuar este diálogo. Primero déjenme ahora sí que empezar por el principio. Esta ciudad la conocen muy bien ustedes, porque esta ciudad no se podría imaginar sin, por ejemplo, el trazo del metro original. Cuando hoy hacemos un mapeo de nuestra ciudad y vemos el desarrollo económico y social de la misma, vemos que todavía hoy, ya entrado el siglo XXI, el coloreado económico y social de nuestra ciudad se da sobre el trazo original del metro. Cuando vemos las zonas que más se desarrollaron, vemos perfectamente la primera estrella que se planteó por ingenieros civiles de por dónde tendrían que circular los vagones de nuestro metro. Entonces, pensar en la Ciudad de México, creo yo, es pensar al mismo tiempo en la historia de la ingeniería civil. ¿Pero en qué estamos hoy en la ciudad? ¿De qué tamaño es la ciudad? Porque esa es una de las primeras que siempre pensamos y damos cualquier cantidad de números, pero luego, ¿qué tan grande es nuestra ciudad y qué tamaño económico tiene nuestra ciudad? La Ciudad de México, en las fronteras de la Ciudad de México, habitamos al día de hoy cerca de 9 millones de personas. Sin embargo, hacemos nuestra vida económica y social cerca de 15 millones de mexicanos todos los días. Y habitamos en la zona metropolitana cerca de 22 millones de mexicanos. Esto nos convierte en la zona urbana más poblada de nuestro continente, y lo hemos sido desde los años 1500. Es decir, esta ciudad ha sido, desde la llegada de los españoles y las primeras epidemias que arrasaron una parte importante de la población en nuestra ciudad, ha sido desde ese entonces la zona urbana más poblada de todo el continente. En términos de dimensiones, luego, la Ciudad de México representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero más allá de ello, si la Ciudad de México fuera un país, seríamos la sexta economía más grande de Latinoamérica. Es decir, la economía de la Ciudad de México es más grande que Perú, es más grande que Venezuela, es más grande que Portugal, que Hungría, que Rumanía, pero luego no lo ponemos en perspectiva. Y no solo ello, hay que decirlo, además de ser una economía muy grande, es una economía con características diferentes a las del resto del país. Pues el Producto Interno Bruto de per cápita de nuestra ciudad es más del doble que el resto de nuestro país. Amén de nuestras tremendas desigualdades y los bolsones de pobreza que por supuesto podemos encontrar en la Ciudad de México tiene un ingreso per cápita de $23,000 al año. Es decir, en todos sus sentidos, es una economía mucho más desarrollada que el resto de nuestro país. Al mismo tiempo, la economía se fue transformando en las últimas décadas. Si ustedes recuerdan, finales de los 80, principios de los 90, el tema que más se platicaba en toda mesa, en todo evento social, era la contaminación. Nos sentábamos a platicar y era cuántos IMECAS hubo hoy. Es cuando empieza el programa Hoy No Circula, pero es también cuando se toma una decisión
de que industria era igual a chimeneas y que las chimeneas contaminaban y que no queríamos más industria en nuestra ciudad. E inicia un proceso de expulsar a la industria de la Ciudad de México y inicia una transformación profundísima de la economía, en donde hoy el 89% de la economía de la ciudad está concentrada en servicios y consumo. Es decir, ya la industria representa menos del 10% de lo que es la ciudad, aún con zonas industriales importantes como es la zona industrial de Vallejo, en donde siguen laborando 500,000 de personas. Pero reitero, cerca del 90% de nuestra economía está hoy concentrada en los servicios y el consumo. Por ejemplo, en servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios corporativos, representamos por mucho las productividades más altas de nuestro país. Pero déjenme hoy concentrarme, reitero, en un tema que yo sé que los ingenieros civiles tienen mucho que aportarnos, y es, ya sé que estuvieron aquí algunos colegas, Felipe de Jesús Gutiérrez, Tania Müller, y por supuesto siempre tienen el comentario del ingeniero Tungui, que debo decir, si nos ponen a todos desde las diferentes trincheras, desde nuestras diferentes carteras, y nos preguntaran, si tuvieras que escoger un solo problema de la ciudad, ¿cuál sería este problema? Y estoy seguro, digo, está difícil encontrar luego uno, ¿no? Porque hay gente que va a decir el tráfico, hay gente que seguirá diciendo la contaminación, hay gente que hablará de la economía, hay gente que hablará de la basura, hay gente que seguramente dirá que desperdiciamos mucha agua, ¿no? El 40% del agua que llega a la ciudad, y yo sé que aquí ha habido gente que estuvo involucrada desde sus orígenes, en el Cutzamala, en fin, pero realmente, bueno, hoy seguramente muchos capitalinos hablarían de la línea 12, y sobre todo entre ingenieros civiles, ¿no? Tenemos muchos temas que platicar, pero si tuviéramos que simplificar, y aquí es donde inicio hacia dónde me gustaría llevar nuestro diálogo esta mañana, es si tuviéramos que elegir un problema dentro de todos estos problemas o resumir la problemática que vive esta ciudad en un solo concepto, yo les diría que nuestra problemática más grande está centrada en que todos los días entran y salen 6 millones de personas. Es decir, imaginemos la población o casi la población total de Guadalajara y de Monterrey entrando y saliendo al mismo sitio. A veces no lo imaginamos y no lo visualizamos, y entonces reflejamos nuestras preocupaciones pensamos mal la causalidad, es lo que creo que lo que quisiera decir. Pensamos no en el origen del problema, sino buscamos soluciones a un problema sin regresar al origen del mismo. Y entonces muchas veces decimos, es que hace falta metro. Sí, seguramente hace falta metro, pero el metro de nuestra ciudad ya mueve 5,5 millones de mexicanos todos los días. ¿Vamos a hacer más metros? Sí, pero ¿cuántos más millones de mexicanos podemos mover con eficiencia todos los días? Decimos, estaría muy bien pensar en más Metrobús. Ha resultado un muy buen sistema y con mucha lógica, pero el Metrobús ya mueve 1,5 millones de personas.
Pensamos en más vialidades, algunos piensan en más segundos pisos, en terceros pisos o cuartos pisos, ¿cuántos queremos? Pero igual, si vienen más del 60% de los automóviles que circulan en la ciudad vienen de fuera, ¿cuántos más kilómetros de vialidad podemos construir para que todo eso se mueva con eficiencia? Yo les diría, si no pensamos en el origen del problema, que es, reitero, que todos los días comamos en esta ciudad 15 millones de personas, pero que cenemos 9, si no pensamos que eso centra muchas de nuestras complicaciones y las complejidades que determinan ya a la urbe de la ciudad, entonces, pues creo que la solución o las posibles soluciones a las problemáticas, no a las causas, a las problemáticas, serán siempre insuficientes. Entonces, ¿qué cree el jefe de gobierno y qué hemos planteado para el futuro? Necesitamos repensar nuestra urbe y necesitamos hacer que la gente viva cerca de donde trabaja y donde consume. Tan sencillo como eso. Y suena muy fácil, pero la verdad es que a lo largo de las últimas 2 décadas y media hemos hecho lo opuesto. Lo que hemos hecho es abaratar la posibilidad de vivienda en las afueras de la ciudad, y por diferentes decisiones de política pública hemos encarecido profundamente la posibilidad de vivir dentro de la ciudad. Fíjense, si tomamos los últimos datos que tenemos, en la última década y media, la Ciudad de México no ha crecido. No vivimos más personas en la ciudad, al revés. En su totalidad la ciudad expulsa, por lo menos hasta el año 2010, hasta antes de la crisis financiera, porque las crisis financieras siempre regresan nuevamente gente, pero hasta antes de la crisis financiera estamos perdiendo cerca de 100,000 habitantes cada año en la ciudad. Entonces reitero, ¿cómo repensamos a nuestra ciudad en términos de poder vivir, trabajar y consumir en áreas que nos permitan cercanía, que nos permitan pensar en una ciudad en donde 6 millones de personas no se desplacen? Y decirlo asusta. En cualquier segmento de la población, en cualquier gremio que se platica, oye, ¿cómo verías? Pues si de esos 6, unos 3 millones de mexicanos vienen a vivir a la ciudad, y decimos, no, hombre, entonces sí revienta la ciudad. Pero si pensamos que igual esos 3 millones de personas van a venir y sus desplazamientos van a representar la causa de la mayoría de nuestras problemáticas, entonces quizá podemos ir figurando otra idea. Y déjenme ponerles a ustedes un par de ejemplos. Porque tenemos muchas zonas de la ciudad que tienen infraestructura, que tienen lo básico para recibir habitantes que ahí vivan y que sin embargo están completamente despobladas. Pongo 3 ejemplos y lo trato de hacer lo más plástico posible. 2 ejemplos para no cansarlos. 1, la zona de la Merced. La zona de la Merced, y me refiero a una zona más amplia que los 9 mercados. La zona de la Merced, amplia, a ver, digámoslo así, del lado poniente, Palacio Nacional, del lado oriente, la Cámara de Diputados,
al norte la colonia Morelos y Tepito, y al sur el mercado de Sonora. Esa zona son 220 hectáreas. Está en el centro del centro. Es desde hace 700 años la zona comercial más importante del continente. Hoy todavía van más de 200,000 personas diarias a hacer sus compras. Tiene 9 estaciones del metro, 13 estaciones de Metrobús, tiene agua, tiene luz, está a 4 kilómetros del aeropuerto, atraviesa un corredor que en otras ciudades como en Washington DC sería el mall del Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, Madero, el Zócalo, y luego, pues si quieren agarrar Corregidora, nos vamos hasta nuestro Congreso de la Unión. Y sin embargo, estas 220 hectáreas en los últimos 15 años expulsaron a cerca del 70% de sus habitantes. La gente consume y trabaja en la Merced, pero no vive en la Merced. La pregunta sería, ¿debiéramos pensar en cómo se puede densificar y aprovechar la zona de la Merced? Y entonces mucha de la gente que va a trabajar a la Merced, que va a trabajar al centro, podría o no vivir en esas 225 hectáreas que, reitero, los mexicanos ya le invertimos muchísimo en servicios básicos y en infraestructura en general. Creo que este ejemplo nos permite visualizar el cómo podríamos repensar el ir planeando la ciudad, y creo que los ingenieros civiles tendrían mucho que decir al respecto. Segundo ejemplo, en la esquina de Reforma y Lieja, además debo decir que en Lieja está quizá el edificio más bonito de todo el servicio público, la Secretaría de Salud, pero bueno, no digo que antes, que pasé de despachar bajo los murales de Rivera a despachar sobre el Metro Eugenia, lo que es verdad, pero es un honor. En esa esquina, al día de hoy, con la Torre Mayor y 3 de las obras de ingeniería, 3 van a ver. Bueno, a alguna no les gusta seguramente. Bueno, no me voy a meter en el delicatessen arquitectónico e ingenieril, pero bueno, por lo menos la torre del arquitecto Benjamín Romano quizá va a ser una de las grandes obras de arquitectura en el futuro, y su trazo ingenieril es realmente, valdría la pena los que no lo conozcan que conocieran cómo configuró su percepción ingenieril más que arquitectónica, pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que la Torre Vancomer y las 2 torres que estarán a cada lado de la Torre Mayor, las 3 serán más altas que la Torre Mayor. Y estoy segura que si ya hubiera estado en ese momento nuestro túnel de viento, ahí hubieran hecho las pruebas. Pero bueno, todo edificio nuevo en la ciudad seguramente ahí hará, todo de Latinoamérica va a ser ahí las pruebas para sus construcciones. Estas 3 torres, que me parece que son orgullo para el pensamiento de ciudad moderna. Déjenme decirles, nada más hablo de estas 3 porque Reforma trae cerca de 10,000 millones de dólares de inversión inmobiliaria, nada más de Lieja a Juárez. Entonces hay que valorarlo. Es más, la inversión que hay en Reforma
que toda la inversión automotriz en el Bajío, nueva, ¿no? Pero pues digo, allá vamos a cortar listones y todo, y aquí no sabemos hablar bien de lo que está sucediendo en inversión, y cuando hablamos la gente le da miedo porque dicen, ¿cómo le vamos a hacer con más gente en la ciudad? Pero bueno, eso es a lo que tenemos que apuntar. Pero regreso a las 3 torres. Esas 3 torres llevarán a trabajar a esa esquina todos los días a 20,000 personas más. Entonces, ¿qué se nos ocurriría primero? Pues va a ser un desastre de Reforma, y esa zona se nos va a tapar. Entonces empiezan pues la planeación. De entrada, pues necesitamos que la gente que va a ir allá a trabajar pueda llegar más fácil. Entonces estamos construyendo un CETRAM en Chapultepec que hará más fácil la llegada de metro, metrobús, camiones, bicicletas y otras modalidades. Bueno, otra vez es el pensamiento tradicional. Se necesita, pero es el pensamiento tradicional. ¿Cómo hacemos que todos lleguen y salgan más fácil? Por otro lado, podríamos pensar, y es lo que estamos tratando de conceptualizar y de lograr, que la colonia Juárez, y en particular la zona rosa, tienen el 30% de su habitación desocupada. Que todo Chapultepec, que es del CETRAM de Lieja a la Glorieta Insurgentes, es 1.1 kilómetros, que todos son edificios chaparritos, que todo a lo largo de Chapultepec son predios chaparritos, que la colonia Juárez y la zona rosa quedaron en medio de las 2 zonas de mayor valor agregado terreno, Condesa, Roma Norte, Polanco, y sin embargo no ha permeado el que se vuelva a habitar la zona rosa. Entonces vale la pena pensar qué tal si mucha de la gente que va a trabajar ahí viviera en la colonia Juárez y se fuera caminando o en bicicleta a su trabajo, pues quizá nuestra ciudad recobra en esa zona un tema importante. Y ganas muchas cosas. Por ejemplo, cuando se va la habitación de la zona rosa, empieza a ganar la delincuencia. Y entonces cuando en la noche tú no tienes vecinos, sino tienes respetuosos clientes que van al Manhattan y al Titanium. Me dedico al desarrollo económico, no a la salud ya. Cuando estaba en la Secretaría de Salud no podría hablar ni de alcohol ni de nada de esto, pero ahora pues la economía es la economía. No. Si pensamos que está poblada así, pues se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si todos son antros, si a las 6 de la tarde caminar por ahí ya es una locura, pues nadie quiere vivir ahí. En cambio, cuando las zonas las toman los vecinos y las habitan quienes por ahí circulan y ahí trabajan, son zonas que viven y son zonas que se convierten o reconvierten en barrios, y existe toda una teoría de la economía de barrio. Es muy diferente si yo llego nada más a un lugar a trabajar que si yo me bajo de mi casa y voy a la tlapalería, me corto el pelo en la peluquería, si voy a la tintorería que está a 2 cuadras, voy generando un ecosistema que me permite que ese barrio vuelva a vivir. Y si en lugar de venir de Tecámac o de Chalco
o de Iztapaluca, o de lo que ustedes quieran, la verdad es que se nos han vuelto Huehuetoca, Zumpango, y me echo hora y media en el transporte público. Si puedo vivir ahí y caminar a Vancomer, mi calidad de vida y la calidad de vida de los demás se va a ver completamente. Ahora, ¿cómo le hacemos? Suena bonito, pero ¿cómo le hacemos? Usos de suelo, facilidad para unificar predios, por ejemplo, reitero, todo Chapultepec, inversión e intervención pública, alumbrado, seguridad, cámaras de videovigilancia, una intervención importante en la avenida Chapultepec para que conecte de manera más amable la Roma Norte con la zona rosa, parques elevados, porque hacer una obra subterránea ustedes lo sabrán mejor que yo, pero con el metro está muy complicado, pero high parks, como en Nueva York, en toda avenida Chapultepec, banquetas amigables, reitero, iluminación, usos de suelo para que Chapultepec pueda crecer en habitación, incentivos fiscales, por ejemplo, a esas 3 torres no les cobramos impuesto sobre nómina si sus trabajadores viven ahí, por ejemplo. ¿Qué tal que no les cobramos predial a quien construya vivienda ahí, que vaya a ser parte del financiamiento a sus trabajadores? ¿Qué tal que pensamos diferente a como hemos venido pensando y construyendo la ciudad y volvemos a generar barrios que nos permitan pensar ya no en movilidad, sino en acceso? Y hoy se nos presenta, y es el tema que quiero dejarles sobre la mesa, un tema en el que mi colega y yo hemos estado pensando mucho, pero que lo quiero dejar hoy en este Colegio de Ingenieros Civiles, lo quiero dejar aquí para que ustedes nos ayuden a iniciar con la prospectiva. En la próxima década, la Ciudad de México tendrá como oportunidad el terreno que deja el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese terreno son entre 710 y 740 hectáreas. Es un terreno más grande que todas las 3 secciones de Chapultepec juntas. Es un terreno más grande que Ciudad Universitaria. Es prácticamente el tamaño de la conceptualización global de Santa Fe. Es 2.2 veces el Central Park. Es una zona con una característica, que está a 7 kilómetros del centro. Muy pocas veces en su historia una ciudad de las características de la nuestra tiene la oportunidad de replantear o de plantear la utilización del 1% de su suelo urbano. ¿Qué hacer con el terreno que deja el aeropuerto? Es un tema que nos encamina a pensar en la gran transformación urbana de nuestra ciudad y en el futuro de cómo queremos visualizar y dónde visualizamos a la Ciudad de México. Creo yo que tenemos ante nosotros el proyecto de 2 generaciones. Creo yo que en esas 710 hectáreas tenemos necesariamente todos los elementos para planear una transformación urbana de futuro.
Es un terreno lo suficientemente grande para pensar en todo. Aquí el ingeniero Tungú ya está pensando en cómo van a estar las vialidades y el transporte público, cómo va a conectar eso con el nuevo aeropuerto. Pero ¿cómo pensamos en qué tipo de ciudad podemos construir ahí? ¿Cuál es o cuáles serían los usos de suelo y las combinaciones más sanas? Porque tenemos desde el extremo conservadurista, que nos dice se puede inundar una parte de ese terreno, es un gran bosque de Chapultepec, que eso es lo que decidió Berlín, por ejemplo, con las 430 hectáreas que dejó su aeropuerto, hacer un parque. Eso es lo que decidió Quito, con 138 hectáreas. Pero en el otro extremo está también la depredación inmobiliaria. ¿Por qué no hacemos ahí vivienda y vivienda y vivienda y vivienda y un par de centros comerciales? Yo digo que la respuesta debe estar en algún lugar en el centro. Creo que no cabe la depredación inmobiliaria y tampoco el conservadurismo en extremo. Creo que lo que cabe es un diálogo público, abierto, transparente, ante la sociedad capitalina, que con tiempo, porque tenemos tiempo, a diferencia de otros proyectos en donde desde el día que lo anuncias la gente ya está esperando las grúas y las revolvedoras de asfalto, aquí tenemos el tiempo suficiente para poder hacer una planeación como pocas veces ha tenido la oportunidad de hacer esta ciudad. Porque se hizo en Ciudad Universitaria, con éxito profundo, se hicieron en algunas colonias de nuestra ciudad, alguien planeó bien en su origen Condesa, alguien planeó bien Polanco. Podemos hoy pensar, planear y hacer la prospectiva adecuada para visualizar en el terreno que deje el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el futuro de nuestra ciudad. Y para ello, hoy vengo a presentarles, para finalizar, los dos espacios en donde avanzaremos en los próximos meses en este diálogo. Estos dos proyectos son: el primero, un seminario internacional de la gran transformación urbana, aeropuerto y ciudad, porque, fíjense bien, de lo que hemos rescatado en el mundo, en la última década hay 3 experiencias de aeropuertos que se mueven completamente, digámoslo así. 3 experiencias con todas sus dificultades. Ya les hablaba de Berlín y de Quito. Hay otra gran experiencia en esta década que es el aeropuerto de Austin, Texas. Esas son, si mal no recuerdo, 338 hectáreas, y esa fue una asociación público-privada para hacer un gran desarrollo inmobiliario en donde cupo universidad, vivienda, zonas culturales, zonas comerciales, mucha zona, área libre, área de valor ambiental. Una muy buena combinación que pareciera que fue hasta el día de hoy. Se volvió la zona más cara de la ciudad, cosa que hay que ver también cómo en una ciudad como la nuestra podemos hacer una zona que también sea equitativa o más igualitaria. Pero pues traigamos estas experiencias, y por eso es que en el mes de septiembre, y es una de las primeras cosas que quiero hacer, invitarlos a que el 22 y 23 de septiembre nos ayuden a través de su grupo de prospectiva a enriquecer el programa que tenemos y a decirnos dónde los ingenieros pueden participar o quisieran participar. Reitero, es primero una conceptualización desde el mundo de la ingeniería, desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo de los economistas. ¿Cómo visualizamos que puede ser el desarrollo de esas 710 hectáreas? No se ve el programa, pero se los voy a dejar. Traemos los 3 aeropuertos
y traemos, por supuesto, una experiencia urbana de la última década que creemos relevante, que es Seúl, Corea, porque es quizá de las más transformantes. Seúl hoy está tirando sus segundos pisos, nada más para decir por qué puede ser un ejemplo fantástico para la Ciudad de México. La caminabilidad que logremos pues va a ser un asunto fundamental. Pero bueno, este sería el programa, yo se los voy a dejar, pero reitero, el objetivo de este programa es iniciar primeros planteamientos de qué tendría que suceder en esos terrenos. El segundo evento es, cada año la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad hace una Expopyme, es decir, una exposición donde las micro, pequeñas y medianas empresas pudieran tener oportunidades pues para crecer y para que les vaya mejor. Recordemos que el 99% de la economía de la ciudad son micro, pequeñas y medianas empresas. La Expopyme vamos a traer a las grandes constructoras internacionales, por supuesto, un espacio preponderante para constructoras nacionales. Hemos estado platicando mucho con el ingeniero Quintana y queremos tener una prospectiva desde el capital, sin verlo con temor y con resquemor. Es decir, ya tendríamos en septiembre la visión de arquitectos, ingenieros y economistas y sociólogos, urbanistas. Queremos en octubre tener también la visión del capital. ¿Qué pensaría de ese terreno? Pero con un objetivo central. ¿Cómo la gran obra de infraestructura, cómo el terreno que deje el aeropuerto, cómo el nuevo aeropuerto, cómo el tren México-Toluca, cómo las nuevas líneas de Metrobús y de Metro, cómo las torres de Reforma, cómo ese desarrollo permea y beneficia también a la micro, pequeña y mediana empresa? Cómo todos los pequeños marmoleros que contratan los grandes desarrolladores inmobiliarios de nuestra ciudad pueden tener mejores perspectivas para eficientar su trabajo e incorporarse a redes productivas que permitan surtir la gran obra de ingeniería, la gran obra de infraestructura, el gran desarrollo urbano, y entonces vamos permeando las ganancias y las posibilidades de que a más les vaya bien dentro de la ciudad. Tendremos pues en los próximos meses una enorme discusión sobre la transformación urbana y hacia dónde puede ir nuestra ciudad, y tenemos, como pocas veces en la historia, un espacio lo suficientemente grande, lo suficientemente bien localizado para soñar y hacer la prospectiva de lo que deseamos para el futuro de nuestra ciudad. Estoy seguro que si los ingenieros civiles nos ayudan a pensar en la ciudad del futuro, como ayudaron a trazar las primeras líneas del metro, estoy seguro que así como con la estrella original del trazo del metro, las primeras décadas modernas de nuestra ciudad encontraron su beneficio económico y social y construimos una ciudad que funciona. Cómo después de errores y virtudes podemos, a través de ese terreno y a través de las áreas urbanas como la Merced, la Juárez, la Doctores, cómo podemos replantear la lógica de nuestra ciudad para que quienes aquí vivimos, pero sobre todo quienes aquí van a vivir, puedan tener la ciudad rica, la ciudad igualitaria y la ciudad en donde sé que muchos de ustedes crecieron, construyeron, desarrollaron
y tienen a sus familias, a sus hijos, a sus nietos y quieren recuperar y recobrar la ciudad de camellones, de la esquina, de bicicleta, de caminar, del transporte público que ustedes pudieron vivir. Creo yo que si aprovechamos esta gran oportunidad, estaremos realmente transformando las posibilidades urbanas de nuestra ciudad y estaremos planeando las siguientes décadas para un mejor futuro. Muchas gracias.